Muy buenas tardes a todos. Es un gran gusto, una gran alegría y un honor estar aquí con ustedes esta tarde en que inician los trabajos de este octavo foro centroamericano para la acreditación de la educación superior y en el marco del 10º aniversario del Consejo para la acreditación de la educación superior. Por supuesto que la presencia de un servidor no hubiera sido posible sin la amable invitación de nuestra muy buena amiga, la magíster Lea Azucena Cruz Cruz, presidenta de este consejo, y por supuesto del magíster Esteban Arias Monge, director ejecutivo del propio consejo. Muchas gracias a ambos y al resto de las organizaciones que participaron de alguna manera en este encuentro y que nos hicieron el honor de invitarnos. Pues les quiero decir que realmente es un gran compromiso el que me hayan distinguido con el tema para abrir este foro, particularmente por lo delicado que considero yo que es hablar de las tendencias de la gestión de la calidad en el siglo XXI. Siempre que le dicen a uno cuáles son las tendencias, pues inclusive hasta en la moda ya ven que es muy complicado decir cuáles son las tendencias para el año entrante, más en un tema tan delicado, tan difícil, tan complicado y tan importante para nuestros países como es el aseguramiento de la calidad. Si pasamos la primera, por favor. Muy bien, sería imposible que yo me atreviera a comentar este tema hoy con ustedes si no tuviera un referente. Y el referente, si ustedes me lo permiten, al que me voy a referir, es la experiencia que he vivido en los últimos 4 años en México, en que he tenido la suerte de participar muy activamente en los temas de aseguramiento de la calidad. Ese es mi referente y forzosamente me voy a tener que referir a México, pero muy brevemente para que yo pueda explicar el contexto de lo que sigue, que es precisamente el tema que me trae hoy aquí. En primer lugar, les quiero comentar que el organismo que su servidor dirige, el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, es un organismo relativamente joven, que data apenas del año 2000. Pero ¿quién tiene la iniciativa para crear este organismo? Yo creo que es un fenómeno que ocurre y está ocurriendo en todos nuestros países. Son precisamente las universidades, y en este caso a través de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUYES, que por cierto agrupa a 175 instituciones de educación superior en la actualidad, la que lanza esta iniciativa en el año 2000 de crear el Consejo. Sin embargo, el Consejo no surge independiente en esos años, surge conjuntamente con otro organismo que ya existía en México y que era el encargado de llevar a cabo la evaluación diagnóstica, que son los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior. Muy bien. La siguiente, por favor. De esta forma, llega el año 2010 y el gobierno de la República nos da la difícil
encomienda y nos da el reto de separar a ambos organismos. Y de esta forma, pues a partir del 2010, ese año, pues tuvimos que hacer un diagnóstico para ver realmente pues, las oportunidades, los retos que tenía Copaes en ese momento y sobre todo asumiendo que ya iba a ser independiente a esos comités. Esto nos orilla a hacer un diagnóstico, no solamente de cuál era la posición del propio Consejo en relación con México, sino cómo veían al Consejo pues las instituciones educativas y cuál era la situación de los organismos acreditadores que hasta ese momento ya se habían conformado. En el 2010 teníamos ya 27 organismos acreditadores operando en México. De esta manera, nosotros establecimos o hicimos la propuesta de trabajar en 4 líneas de acción, precisamente modernizarnos, llevar a cabo acciones innovativas o de innovación, vincularnos de una manera más clara, tanto con las instituciones educativas como con el propio gobierno y otras instancias, y darle una gran atención a la parte internacional, es decir, a la internacionalización. Por supuesto que durante estos 4 años, y gracias a la invitación que nos formulan como la de hoy, pues también fuimos y hemos sido muy receptivos a las experiencias tanto iberoamericanas como de otras regiones. La siguiente, por favor. De esta manera, al día de hoy ya tenemos un CIES que ve la evaluación diagnóstica y tenemos un COPAES que se encarga de la parte de acreditación y soportado por una asamblea general en donde aparece de manera muy destacada el Ministerio de Educación o la Secretaría de Educación Pública, la NUYES y la asociación que agrupa a las instituciones de educación superior privadas y una serie de academias como es la Academia de Ciencias, como colegios de ingenieros, etcétera. Realmente la Junta de Gobierno del Consejo a mi cargo es una junta muy sólida. La siguiente, por favor. Brevemente les quiero decir que, por lo tanto, el COPAES o el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, hoy por hoy, es la única instancia reconocida por el Gobierno de México, la Secretaría de Educación Pública, para conferir reconocimiento formal a organizaciones cuyo fin sea acreditar programas académicos que se ofrezcan en cualquiera de las modalidades, presenciales, no presenciales, etcétera. Es decir, COPAES acredita a los que acreditan. De esta suerte, en el año 2000 y a través de un convenio que se celebra de colaboración con la Secretaría de Educación Pública, pues nos da en principio como misión las que ustedes están viendo ahí en la pantalla, en donde debemos de destacar el de supervisar el desempeño de las organizaciones acreditadoras, pues informar a la sociedad sobre los programas de calidad y las instituciones que las imparten. Y esto es muy importante en el ámbito internacional, cooperar con organismos análogos de otros países para intercambiar experiencias. En el año 2011 nos amplía las atribuciones o el mandato la Secretaría de Educación Pública y nos dice, habrá que incorporar a las propuestas que tienes del año 2000 la de poder diseñar e implementar mecanismos para participar en el reconocimiento a organismos internacionales o externos que actúen en México. Esto es muy importante, porque en la mayoría de los países ya hay una interrelación
que se está dando de organismos u organizaciones acreditadoras o agencias de acreditación que están actuando en los diferentes países. Entonces, este tema es muy interesante, pero a la vez muy delicado. Otro tema que nos encomienda la Secretaría de Educación es acompañarla en el cumplimiento de compromisos internacionales relacionados con el reconocimiento de títulos y grados académicos, en aquellos temas en que sea necesario, pues el componente certificación de la calidad de los programas, por supuesto. Otro aspecto que también es muy interesante es desarrollar estudios estadísticos y de investigación, precisamente para orientar políticas en torno a la calidad de los programas. Y la última, que me voy a referir a ella de manera especial en lo que es la propuesta que traigo hoy ante ustedes, es elaborar e instrumentar mecanismos y estrategias para la profesionalización y certificación de los pares evaluadores. Este tema es muy importante. Como ven, el reto es mayúsculo para este consejo, para el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior. Simplemente les digo o les comento que ya hoy, bueno, son 28 organismos que actúan o llevan a cabo su delicada encomienda en esas áreas del conocimiento. Hoy ya estamos transitando a un esquema interdisciplinario. ¿Por qué? Bueno, porque ya la gran mayoría de las carreras, de las profesiones, de las disciplinas, de los programas son interdisciplinarios. Entonces estamos cambiando, como dicen por ahí, el chip, para que ya esa especialización que tiene cada uno de los organismos acreditadores, pues se vaya transformando o reconvirtiendo a un esquema de multidisciplinariedad. Para que tengan ustedes idea de cuáles son los retos, les diré que hasta el momento los programas que hemos acreditado suman hasta lo que va del 2014, 2.920 programas acreditados y reacreditados. Si tomamos como referencia el 2002, que fue cuando inicia formalmente ya su operación COPAES dentro de los CIES, pues en ese momento recibe COPAES un número de 156 programas, porque ya con anterioridad habían surgido organismos acreditadores 2 o 3 años antes y ya llevábamos acumulados al año 2000 156 programas. ¿Qué representa esto en el contexto nacional? Si tomamos como referencia los programas que llevamos acumulados de 2.920, como dice ahí, y el total de programas en México, cuando menos los reconocidos por la Secretaría de Educación Pública, son de 20.506, pues apenas hemos acreditado y reacreditado poco más del 14%. Si esto lo traducimos a matrícula, como dice la segunda parte del cuadro, pues nos vamos a que actualmente están cursando programas de calidad más de 1.255.000 alumnos de una matrícula total en México de poco más de 3 millones. Es decir, el 40% está cursando programas de calidad que han sido acreditados o reacreditados por los organismos reconocidos por el COPAES. De esta suerte, los retos que tenemos en México en este momento y como resultado del inicio de una nueva administración, de un nuevo gobierno, pudiéramos comentarlos muy rápidamente. Efectivamente, esta administración inicia en el 2012. Al siguiente año, es decir, el año pasado, en el 2013, se elabora y se publica el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y el Programa Sectorial de Educación para el mismo periodo. Ambos elementos
constituyen los ejes rectores de la política educativa para el sexenio que está en curso en México. Y, por supuesto, que estos dos documentos se constituyen ahora en referentes muy importantes para el Consejo a mi cargo. La siguiente. Como ustedes saben también, en el 2013 se lleva a cabo o concluye una reforma constitucional en materia educativa y sus leyes secundarias, siendo uno de los principales objetivos que persigue la reforma educativa es la educación con calidad. En ese sentido, y aunado a que México tiene hoy una intensa agenda orientada a la cooperación internacional, en la que por supuesto se hacen presentes aspectos de índole educativo y cultural, pues también de alguna forma representan mayores retos para el COPAES, puesto que debemos de incrementar nuestra presencia en el ámbito internacional, pues para ser congruentes con las políticas nacionales. En ese sentido, el Plan Nacional de Desarrollo, les comento que persigue 5 metas nacionales muy específicas. Una de ellas, que es la tercera que están viendo ahí, es México con educación de calidad. Por supuesto no voy a mencionar lo otro porque por cuestiones de tiempo. La siguiente, por favor. Ahora, nosotros retomamos para fines de esta presentación qué significa para el gobierno federal algunos de los elementos que son de calidad o del tema de la calidad en educación superior. Se establece, por ejemplo, entre otros aspectos, que habrá que continuar con la ampliación y el impulso al mejoramiento de la calidad de la educación superior. O sea, hay una voluntad expresa del gobierno y preocupación por continuar con los procesos, reconociendo, por supuesto, lo que hemos avanzado. Esto es muy importante y el señor rector, o vicerrector, perdón, lo comenta hace un momento, ¿no? Que es esa libertad de pensamiento y el respeto, pero ya lo establece en el plan de desarrollo, se establece en el plan de desarrollo, en el sentido de que la libertad de pensamiento que siempre debe caracterizar a la educación superior, pues debe ser compatible con el aseguramiento de la calidad de los programas y la fortaleza de las instituciones. Es decir, una cosa no está peleada con la otra. Asimismo, el propio plan reconoce que ya se han hecho esfuerzos para llevar a cabo o impulsar mecanismos para lograr el aseguramiento de la calidad de los programas. Incluso reconoce que sobresalen las acreditaciones de programas que se efectúan al amparo del Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, el COPAES. Pero ¿cuál es el reto que tenemos? Ya vimos las cifras. Miren, hoy, como veíamos, en el 2014, tenemos una matrícula cursando programas de calidad de 1.255.000. Contra, como decíamos, comparada con una matrícula total en México de más de 3 millones de jóvenes en nivel superior. Al concluir la presente administración, las metas del gobierno federal es de que más de 3 millones de alumnos tendrán que estar cursando, tendrían que estar en una matrícula de calidad, que comparado contra las proyecciones de matrícula para el 2018, que es de 4.359.000, esto representa que tener una matrícula del 72%
en programas de calidad. Es un gran reto. ¿De cómo le vamos a hacer? Pues ese es parte de lo que sigue y que yo quiero compartir con ustedes, pero extrapolarlo a lo que puede ser la visión para nuestra región. La siguiente, por favor. En ese sentido, ya con estos antecedentes, pues me iría yo muy brevemente a cuáles serían las propuestas que de manera muy respetuosa me permitiría hacer, pero basada en la experiencia tanto nacional como lo que hemos vivido estos 4 años, que hemos tenido la posibilidad de interactuar con ustedes en diferentes foros y que además los hemos escuchado con mucha atención. Siguiendo pues lo que establecimos desde un principio de operar con un esquema en las 4 líneas estratégicas de modernización, innovación, vinculación e internacionalización, pues me propongo o me permito más bien proponer lo siguiente. En el tema de la modernización, y ya lo estamos tratando de hacer en México, pero yo creo que esto es una tendencia mundial y es algo que tenemos que atender, es el poder ir migrando paulatinamente al modelo de acreditación basado en indicadores de resultados. Hoy para nosotros ya no es tan complicado, porque como ustedes saben, pues tenemos un organismo, Ceneval, que está ya aplicando los exámenes, si no a todas las instituciones educativas, pero a un gran número de instituciones, evaluando los conocimientos del egresado cuando concluye su carrera. En ese sentido, tendríamos como objetivo de migrar paulatinamente al modelo de acreditación basado en indicadores de resultados, pues transitar del modelo que hoy tenemos de insumos y procesos, que por cierto, como ustedes saben, está primero cronológicamente el de insumos, posteriormente el de procesos, a uno de resultados. Y esto es en congruencia con las propuestas de diversos organismos internacionales, como son la OCDE, que por cierto, ya leí que Costa Rica es uno de, seguramente muy pronto estará dentro de la OCDE, actualmente está México, Chile y probablemente pues Costa Rica sea el tercer país que ingrese a la OCDE. También esta es una recomendación que formula el Banco Mundial, la propia UNESCO y las asociaciones de instituciones de educación superior. Entonces, si hablamos de tendencias, tendríamos que empezar ya a trabajar de cómo podemos acoplar el modelo actual a un modelo de resultados. ¿Esto qué impacto pudiera tener? Pues tendríamos como parámetro de calidad de un programa o de una institución el beneficio, aparte de la pertinencia, porque siempre tendríamos que estar constatando si ese programa o esa carrera es pertinente y es lo que requerimos para el momento, para el país. El beneficio de la incorporación del egresado al sector productivo de que se trate y el desarrollo del país. Es decir, en qué medida la pertinencia, el conocimiento, el perfil de ese egresado está cumpliendo con las necesidades y las propuestas y los retos que nos presenta el desarrollo y el propio actividad en el sector productivo de que se trate. Quizá otro de los beneficios de transitar a este modelo de resultados es facilitar la medición de la competitividad. Y ya también la señora vicepresidenta lo explicó maravillosamente bien, que efectivamente el término competitividad es muy importante. Competitividad tanto a nivel nacional como internacional, es decir, en qué medida ese egresado va a contribuir a esa competitividad. También tenemos como reto dentro del ámbito de la modernización
integrar un padrón de evaluadores confiables. Esto es bien importante. Su objetivo será dar certeza de la ubicación y formación académica de los pares evaluadores que participan con las agencias acreditadoras. Este es un tema bien importante y que también debe de estar en la agenda de trabajo que tenemos en las próximas reuniones. Próximamente nos reuniremos en Brasil, por ejemplo, en el marco de RIACES, de la Red Iberoamericana para la Acreditación de la Educación Superior, y seguramente estos serían temas que vamos a tratar en nuestra agenda de trabajo. ¿Qué impacto tendrá este tema? Pues incrementar la confiabilidad en las agencias acreditadoras. Esto es muy importante. Dentro del ámbito de la innovación, estamos proponiendo, y de cara al futuro, optimizar y mejorar los procesos de acreditación mediante el desarrollo e implementación de nuevas plataformas informáticas, y también fue mencionado por el señor vicerrector y posteriormente por la vicepresidenta. ¿Esto qué significaría? Y esto es algo que ya tenemos operando prácticamente en México. Acotar los tiempos en los procesos de acreditación, que a veces somos muy criticados porque nos extendemos mucho en los tiempos, hacerlos transparentes o más transparentes y accesibles a la sociedad en su conjunto, mejorar los registros estadísticos acerca de la evolución de los programas académicos, esto es importantísimo, y las instituciones que los imparten, abatir los costos, este es otro de los temas, ¿cómo podemos abatir los costos de la acreditación? Hacer un seguimiento también, esto es importantísimo, hacer un seguimiento puntual de las acciones de mejora acordada entre las partes. La acreditación por sí misma no nos sirve si no establecemos un plan de mejora o la mejora continua al programa o a la institución. El impacto, bueno, pues por supuesto, incrementar la credibilidad en los programas de acreditación y mejorar su práctica. También dentro del ámbito de la innovación, y que es congruente con lo que nos está ya solicitando el gobierno, es la certificación de pares evaluadores. Su objetivo, pues, es profesionalizar a los agentes que participan en la actividad de evaluación con fines de acreditación. Obviamente debemos garantizar su formación basado en programas adecuadamente diseñados. Esto es muy importante porque luego recibimos la queja de que no hemos o no estamos bien ubicados en cuanto a la misión, el origen y la visión que tiene la institución que se está acreditando. Entonces hay que capacitar a esos pares evaluadores. El impacto, pues tener claramente definido el perfil y las competencias de los evaluadores, con lo que se facilita su intercambio y movilidad en la región. Esto es muy importante. El hecho de que yo pueda solicitar la presencia de un evaluador o un par de Costa Rica, de Guatemala, de Argentina, de Brasil, sí, siempre y cuando podamos tener la certeza de que esos evaluadores, bueno, pues pasarán por un proceso inclusive de certificación. Y este es crítico, la vinculación. No nos podemos abstraer del entorno nacional, por ejemplo. Y ahí es donde debemos todos, por favor, revisar y actualizar los planes y programas de trabajo de las agencias acreditadoras en congruencia con sus planes nacionales de educación. Lo que estamos haciendo en este momento en el Consejo. Su objetivo, alinear los programas de trabajo de las agencias de acreditación a las políticas educativas del país que corresponda, procurando que las agencias que tengan carácter gubernamental operen con independencia académica para evitar ser juez y parte. Esto es muy importante. No, creo que sí es muy interesante que algunas organizaciones estén dentro del ámbito gubernamental, sí, pero debemos de procurar no ser juez y parte. Ese es uno de los retos que tenemos. ¿Qué impacto vamos a tener con esta medida? Pues contribuir al logro de las metas nacionales respecto a los indicadores de calidad de la educación. No podemos ir nosotros por acá,
y las políticas y las metas nacionales por allá. Dentro de la internacionalización, y espero que esto lo reciban a ustedes pues con el buen ánimo que me gustaría, es la certificación de la calidad de las agencias acreditadoras. Su objetivo, dar certeza de la seriedad, y también lo mencionó el señor vicerrector, dar certeza de la seriedad, profesionalismo y ética de las agencias acreditadoras existentes y de las que se constituyan en el futuro, para de esta forma facilitar los procesos de movilidad de investigadores, académicos y estudiantes, reconocimiento mutuo de títulos, diplomas y grados académicos y el desarrollo de criterios de acreditación armonizados en la región. ¿Qué impacto tendrá esta medida? Evitar que actúen a nivel regional agencias que no reúnen los requisitos necesarios para certificar la calidad de los programas y las instituciones a nivel superior. Por eso, la siguiente, y esto ya no lo digo yo, esto ya no es mío, pero sí les quiero comentar que en la pasada conferencia iberoamericana en Panamá, la 23ª Conferencia Iberoamericana de Educación, ocurre lo siguiente. Previo a esta 23ª conferencia, se realiza, como lo digo ahí, el 7º Foro Iberoamericano de Responsables de Educación Superior, Ciencia e Innovación en esa ciudad de Panamá. Esto fue el 19 de septiembre de 2013. Y esto fue con la convocatoria precisamente de uno de los apoyadores, patrocinadores de este foro, que es por un lado la Secretaría General Iberoamericana, la CEGIB, en conjunto con la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la OEI, y el Consejo Universitario Iberoamericano, el CUIF. ¿Qué ocurrió en ese foro? En dicho foro se acordó la conveniencia de crear una instancia emanada de los países miembros con naturaleza gubernamental. Esto fueron muy enfáticos en decirlo, con naturaleza gubernamental, que atienda el reconocimiento de las agencias acreditadoras de los países miembros. Estos acuerdos del foro posteriormente fueron retomados por la Conferencia Iberoamericana de Educación, en la que los ministros de Educación acogieron dicha iniciativa. Y ya después, ¿qué pasa? Se establece un acuerdo en la cumbre iberoamericana, y esto me preocupa mucho, porque como ustedes saben, la próxima cumbre iberoamericana es en noviembre, a finales de noviembre, en México, en Veracruz, y por supuesto habrá que dar seguimiento a esto que ya surge de la cumbre de los presidentes. Y quiero recordar a ustedes o informarles que el numeral 28 de la Declaración de Panamá, de esa 23ª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, consignó, entre otros aspectos, que acogen los acuerdos alcanzados en la Conferencia Iberoamericana de Educación, y particularmente se resalta en el número 14 de lo que se expresa en la cumbre, el acuerdo número 14, que dice, y estos tres componentes son muy importantes y los debemos de registrar: avanzar en materia de reconocimiento de periodos de estudio y de títulos, o sea, entre los países de Iberoamérica. 2, avanzar en la consolidación de los procesos de acreditación, y ya lo dice claramente, lo dicen los presidentes, avanzar en la consolidación de los procesos de acreditación de cada estado y los mecanismos de cooperación entre los sistemas nacionales de evaluación de la calidad y acreditación. Y por último dice algo muy interesante: avanzar en la posibilidad de constituir un Consejo Iberoamericano de Acreditación de la Educación Superior. Por supuesto que esto de ninguna manera está nulificando la gran importancia que tiene RIACES, que RIACES finalmente, como ustedes saben, es una red, pero una red de agencias de acreditación, que obviamente no se va a acreditar a sí misma. En ese sentido,
pues, y complementando a lo que hace hoy RIACES, y si fuera una realidad que se crea esta instancia, y de acuerdo con lo que se establece en Panamá, y ya para terminar mi ponencia, tendría como propósito esta instancia certificar la calidad de las agencias responsables de la evaluación y acreditación de la educación superior en Iberoamérica, que promueva la superación constante de los umbrales de calidad de los programas y de las instituciones de educación superior, que desarrolle procesos de evaluación y acreditación transparentes, eficaces y confiables, esto es muy importante, con criterios equivalentes para cada uno de los países miembros, y que tenga carácter gubernamental, es decir, que venga verdaderamente apoyada esta instancia por los gobiernos. En ese sentido, debería de ser el resultado de un acto jurídico multilateral en el marco de la Conferencia Iberoamericana, con objetivos y acuerdos emanados desde el más alto nivel político, los jefes de Estado y de Gobierno de la región iberoamericana. Y con esto concluyo, y estas es nuestra visión de lo que nos tenemos ya encima y que tenemos que trabajar muy fuertemente. Muchas gracias. Gracias al ingeniero Cedillo. Procedemos con el espacio para preguntas. Por favor, los interesados, levantar su mano para que los sedecanes les dirijan el micrófono. Buenas tardes, ingeniero Cedillo. Una pregunta, o más bien dicho dos. Usted habla mucho ahí de los pares evaluadores. Yo quisiera saber si en algún momento podía existir que pares evaluadores centroamericanos vayan a México y que nosotros recibamos a pares evaluadores mexicanos como primera instancia. Y lo segundo es, ¿qué posibilidades hay que agencias acreditadoras centroamericanas puedan acreditar en México, tal como algunas agencias mexicanas están acreditando en Centroamérica? Pues efectivamente, y lo que acabo de exponer tiene que ir orientado a eso. Yo no veo ninguna limitación, ni tenemos ninguna patente para decir nada más en México vamos a actuar organizaciones mexicanas. Hoy en día, por ejemplo, y no traigo en este momento los datos ni viene al caso, pero ya tenemos un registro de cuántas agencias, por ejemplo, americanas, están particularmente o sobre todo acreditando instituciones educativas privadas en México, y ya son varias organizaciones norteamericanas. También ya tenemos antecedentes de que han sido invitados pares centroamericanos o sudamericanos a participar con algunos de los organismos en los procesos de acreditación. Y también estamos ciertos de que ciertos pares mexicanos ya han participado en las actividades de acreditación, tanto en Centroamérica como en Sudamérica. Entonces, precisamente por eso estamos haciendo la propuesta de que debemos de tener ya la certeza en un futuro de cuál es ese perfil, las competencias que deben de tener nuestros pares evaluadores, para que de una manera muy natural pues no tengamos ningún problema para que podamos actuar en uno o en otro país. Entonces yo siento que es lo que viene. Ustedes me pidieron tendencias para el siglo XXI y ese es lo que yo veo venir. Gracias. Tenemos otra pregunta por este lado. Gracias. Mi nombre es Alejandrina Matas, soy miembro del Consejo Centroamericano de Acreditación de la Educación Superior, representando a los ministerios de Educación Pública de la región, pero también soy coordinadora de la Comisión Técnica del CCA, que en los últimos tiempos se encuentra revisando su modelo de acreditación, y por lo tanto mi pregunta va en esta parte tomando en cuenta lo que usted ha planteado desde el punto de vista
técnico. Usted plantea que el COPAES está migrando su modelo de acreditación hacia la dimensión específica de los resultados. Y yo quiero preguntarle si esta única dimensión recoge todas las otras dimensiones que nosotros hemos considerado en nuestro modelo, que es insumos, procesos, contexto. ¿En qué medida es lo suficientemente claro un modelo centrado solo en resultados como guía para ayudar a las agencias, en este caso, a mejorar a su compromiso de mejoramiento? ¿En qué medida le ayuda realmente a encontrar dónde están sus debilidades y poder proponer acciones para su mejoramiento? Gracias. Antes de responder, continuamos con otra pregunta para finalizar el espacio de las mismas. Gracias. Muy buenas tardes para todos y todas. Quiero aprovechar este espacio. Mi nombre es Esteban Arias, soy director ejecutivo del Consejo Centroamericano de Acreditación y quería darles un saludo muy cordial de bienvenida en nombre de la Secretaría Técnica y, como ya lo hizo nuestra queridísima señora presidenta, pues evidentemente también en nombre del Consejo. Más que una pregunta, eran dos comentarios, además del agradecimiento explícito y cariñoso al ingeniero Zedillo Ponce de León por su excelente presentación y además por honrarnos, así como el resto de los miembros de la mesa inaugural del evento con su grata presencia. Decía que eran dos comentarios, el primero de orden operativo. Recuerden que tenemos en el ingreso del salón principal un stand con degustaciones de café con expertos cafeteros, baristas. Por si quieren estar pasando a degustar café sin interrumpir las sesiones de trabajo, pueden hacerlo con toda libertad. Lo otro que quería comentar es que a mí me queda una excelente sensación y una excelente esperanza de fondo en términos de lo que plantea el ingeniero Zedillo y lo que nosotros hemos venido a proponer y a plantear y a discutir en este espacio. ¿Por qué lo digo así? Bueno, porque indudablemente el CCA, como lo veremos en algunos videos que se proyectarán oportunamente acá, lo dice nuestro primer presidente, don Carlos Tunerman Berheim, el CCA nace como una iniciativa muy innovadora en la región centroamericana, como una agencia acreditadora de segundo nivel. Y una de las ironías de la vida en aquel momento, que fue muy difícil de superar, fue que se nos crea como una agencia acreditadora de segundo nivel, pero casi no había agencias de acreditación de primer nivel que pudiésemos acreditar. Ese fue una de las grandes dificultades primigenias que tuvo el Consejo para consolidar algunos aspectos de su quehacer. Sin embargo, no se claudicó porque se sabía que se tenía una misión muy concreta de fondo y hoy día vemos como esa misión, como bien lo señalaba don Carlos, digo ahora, era absolutamente predictiva y visionaria. La acreditación de segundo nivel, la acreditación de agencias acreditadoras, que más que un mecanismo fiscalizador, punitivo, regulador, es un mecanismo de acompañamiento, de facilitación, de articulación, es una idea que viene con fuerza y viene teniendo mucho sentido. Es una idea además que tiende, y lo señalaba en otro evento el día de ayer, que tiende a la convergencia de diferentes actores y de diferentes intereses. ¿Y por qué? Bueno, porque como muy bien lo señala el ingeniero Zedillo, nosotros creemos que la acreditación que se puede hacer en México por agencias centroamericanas tiene sentido, al igual que la acreditación mexicana que se puede hacer en Centroamérica tiene sentido, que en general nuestros países deberían de proponer y profundizar los intercambios entre agencias acreditadoras para que se añadan valores agregados a los servicios que éstas ya ofrecen, porque al final, y sin querer mercantilizar el concepto, este es un proceso de oferta y demanda entre lo que tienen las agencias, todo su know-how, todo su conocimiento y experiencia, y lo que necesitan las universidades para construir modelos de aseguramiento de la calidad tanto interna como externa, que en definitiva contribuyan a lo que todos queremos, que es una mejor educación superior para nuestras futuras generaciones, en función de los intereses que tienen nuestros futuros educandos, pero también de los intereses que tienen nuestros países como sociedades, como personas y como países que se proyectan como región al resto del planeta en una coyuntura geopolítica globalizante muy distinta a la que teníamos planteada con la universidad del siglo XX. Era básicamente ese mi comentario. Muchas gracias y de nuevo el agradecimiento al ingeniero Zedillo por su excelente presentación. Bueno. Gracias, don Esteban. Pues sí, efectivamente, así tenemos que ver a la acreditación como un mecanismo de acompañamiento. Y por eso, en una de las propuestas que hacemos como parte de esas tendencias para el siglo XXI, pues es poner mayor cuidado en los procesos de acreditación. Miren, actualmente en México estamos por arrancar para el 2015 un sistema de información para la acreditación. Inclusive este sistema ya tuvimos la oportunidad de comentarlo de alguna manera en la pasada asamblea de RIACES que se llevó a cabo en México.
el año pasado. E incluso de alguna manera ya lo estamos poniendo a la disposición de todos los países y nos encantaría que conocieran este sistema, porque esta plataforma, que es realmente una plataforma informática, va a ser de muchísima ayuda. Hoy ya hicimos la primera acreditación usando este sistema de información, pero no es un sistema de información, es toda una plataforma tecnológica que nos va a ayudar muchísimo a hacer las acreditaciones. Obvio que no va a suplir para nada al organismo acreditador ni a los pares evaluadores, pero hoy con esto, por ejemplo, cero papel, todo va a ser electrónico, se van a batir los tiempos y vamos a tener un registro y un control muy estricto de la evolución y la historia del programa. Entonces, la verdad, les digo, esto es una maravilla. Entonces, esto sí creo que nos va a permitir acompañar a las instituciones educativas en esta actividad tan delicada. En cuanto a lo que nos plantea Alejandrina, yo le diría que hoy estamos a punto, en el caso de México, de COPAES, de presentar a nuestros organismos acreditadores la versión 2014 del marco de referencia. Es decir, el marco de referencia pues es ese documento que orienta al organismo acreditador, porque a su vez tiene que ser un marco de referencia, tiene que hacer sus indicadores, tiene que establecer sus estándares. Y ese marco de referencia 2014 o versión 2014 ya le va a hacer una propuesta a los organismos acreditadores para migrar, no porque vayamos a olvidarnos que son muy importantes los procesos, los insumos, eso siempre será importante en un proceso educativo, pero lo que nos está pidiendo hoy el mundo, y es la tendencia, es a ver cuáles son los resultados de esos egresados, cuál es el impacto, cuál es la pertinencia, en qué medida está contribuyendo al desarrollo de la actividad de la industria automotriz, electrónica, médica, etcétera. Eso es lo que le está importando a las instituciones educativas que pudiéramos verificar. Y luego, ¿en qué medida ese egresado pues está insertándose en el mundo productivo? Y por eso ya hablamos también de la competitividad. Entonces, esos elementos que se están incorporando al marco de referencia ya nos hablan de cómo podemos hacer ese equilibrio entre productos, procesos, entre procesos y resultados. Otro elemento que vamos a incorporar al marco de referencia 2014 es el tema de educación a distancia. Ya no podemos, digamos, soslayar. Miren, aquí y en China no nos dicen, este señor, aquí está el título, y él hizo un programa o cursó una carrera en la modalidad a distancia o semipresencial o presencial. Simplemente el título es el que da el aval de que esa persona cubrió los créditos o llenó los requisitos o cubrió los requisitos para ejercer una carrera. No nos están diciendo si es en la modalidad presencial o no presencial. Entonces, tenemos que certificar la calidad de un programa presencial como uno no presencial. En el caso, y esto no hablé de ello en los retos del siglo XXI, pero lo tuve que haber mencionado y lo tengo que incorporar a mi propuesta, que es ya ver de manera seria la certificación y de la calidad de los programas no presenciales o a distancia. Y el marco de referencia 2014 de COPAES tanto incorpora lo de resultados también como lo de programas a distancia. Con mucho gusto podemos compartir este marco de referencia para que ustedes lo analicen. Por supuesto, pónganse en contacto con nuestro director técnico y él con mucho gusto en su momento lo compartirá. Esto apenas lo vamos a presentar en unos días a nuestros organismos acreditadores, pero bueno, pues yo esperaría, si no contestar totalmente, pero sí decirle categóricamente, no podemos olvidar
procesos, de ninguna manera. Pero vamos a incorporar nuevos elementos a esos indicadores que también nos den evidencia de los resultados o el impacto que tiene el egresado en estas actividades productivas, ¿verdad? Muchas gracias.